La fe de Cornelio, el centurión romano. Cornelio, dominado por una emoción irresistible, se dirigió al maestro con profundo respeto. Señor, mi subordinado está en casa, en la cama paralizado y con mucho dolor. Y él le dice, iré a curarlo. Cornelio, temblando de emoción y alegría por la deferencia que le hacía Jesús, dice, Señor, no soy digno de recibirte en mi casa. Di una palabra y mi siervo será curado. En los años 30, Quirino Cornelio se encontraba en Roma, despidiéndose de su familia, ya que se le había ordenado trasladarse a Judea. El ejército imperial necesitaba un soldado como él, que dominara la lengua griega. Debía comandar una centuria a las órdenes del procurador Poncio Pilato. Pilato había obligado al pueblo a venerar el símbolo del águila romana, cuando desfiló por las calles de Jerusalén con una legión de soldados. Esto provocó una gran oposición entre los judíos, ya que la religión judía prohibía la adoración de imágenes. Por otro lado, las autoridades religiosas del Sanedrín estaban muy preocupadas por un hombre que era venerado como el Mesías. Temían que este hombre se convirtiera en el rey de Israel y lo denunciaron al gobierno romano. Cornelio, después de un tiempo de haber llegado a Jerusalén, fue pronto llamado por el comandante de los centuriones. Cornelio, hay una denuncia del sumo pontífice que pesa sobre el profeta de Nazaret. Dicen que este hombre promueve curas y habla con una sabiduría muy superior a la de los rabinos. Quiero que uses un disfraz y averigues sus verdaderos propósitos. Cornelio, para cumplir las órdenes que había recibido, fue en ropa de plebeyo a reunirse con el maestro. El sol se alejaba en el horizonte y en una ladera una multitud considerable en actitud de exaltación mística esperaba al maestro. En poco tiempo, el maestro nazareno se hizo presente, acompañado de algunos discípulos. Llevaba una túnica blanca y sobre ella una capa oscura de color vino. Su pelo se mecía al viento como el trigo maduro. El centurión sintió una sensación de paz nunca antes sentida. Se acercó y observó los rasgos faciales del hombre. Su cabello era castaño, con reflejos dorados, y parecía derramar rayos de luz como el sol. Jesús habló de la inmortalidad del alma, de la fugacidad de los bienes materiales, de la humildad, del perdón
de la misericordia y finalmente enseñó el amor que hay que tener por todas las criaturas. Cornelio se sintió abrumado por la elocuencia y predicación y pensó, ¿cómo podía alguien encontrarlo peligroso? En el fondo de su alma le gustaría ser uno de sus discípulos, abandonarlo todo y seguirlo. Quiririo Cornelio, consciente de su deber, presentó un breve informe al comandante, citando que el Galileo no amenazaba la paz y la seguridad del Estado. Un día, Cornelio se encontraba en la encantadora Cafarnaúm, un pueblo en orillas del azulado mar de Galileo, donde había ido a visitar a una familia judía a la que se había encariñado. Cornelio notó un movimiento extraño en el pueblo. Era el maestro que había llegado en una pequeña barca y se dirigió a una pequeña colina cerca de la playa, curando a los enfermos y ejemplificando sus enseñanzas. De repente, un hombre se levantó y se puso delante del maestro y le habló. «Sé quién eres el santo de Dios». Al decir esto, el hombre cae y empieza a rodar por el suelo sufriendo convulsiones. Fue dominado por un espíritu inferior. La multitud asombrada seguía la escena. Jesús, tranquilamente en un tono de compasión y amor, le dice al espíritu que le deje al hombre. Pronto, un leproso avanza y la gente asustada se aparta para que el hombre pueda pasar. Él, en ese terrible sufrimiento, se dirige al maestro. «Si quieres, Señor, puedes limpiarme de este mal». Jesús bajó su dulce mirada y dijo, «Sí, lo sé, manténgase limpio». Cornelio tuvo que retrasar su partida hacia Jerusalén, ya que uno de los soldados más estimados que le acompañaban había contraído una misteriosa enfermedad que le trajo paralizado. Cornelio decidió buscar a Jesús tras oír que se alojaba en una casa junto al lago. El centurión se acercó a la escena vestindo una brillante armadura romana. Los hombres estaban asustados por la presencia del soldado. Jesús estaba conversando con sus seguidores. Cornelio, dominado por una emoción irresistible, se dirigió al maestro con profundo respeto. «Señor, mi subordinado está en casa, en la cama paralizado, y con mucho dolor temo que muera. ¿Puedes salvarlo?» De la majestuosa figura del maestro parecían salir rayos de luz, y él le dice, «Iré a curarlo». Cornelio, temblando de emoción y alegría por la deferencia que le hacía Jesús, dice, «Señor, no soy digno de recibirte en mi casa. Di una palabra y mi siervo será curado». Del magnífico semblante del maestro se desprende una leve sonrisa y dice con profunda admiración, «En verdad os digo, no he encontrado tal fe en nadie en Israel. Ve y hazlo según tu fe». Fuente: Libro Psicográfico Cornelio, el centurión que vio a Jesús.